Buenas tardes hermanas y hermanos, bienvenidos a la Roca de Sion. Este canal es para la gloria de Dios y para llevar el Evangelio de Cristo de salvación a todo el mundo. Hoy tenemos una lectura interesante. Vamos a recorrer el libro de Jonás. Vamos a recorrer The Book of Jonah en inglés. Por favor, agarren todas sus Biblias para que me sigan en la lectura. Es una historia muy interesante en el que Dios manda al profeta Jonás a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad que se había alejado de Dios tremendamente, que había mucho pecado y ofendían a Dios grandemente. Entonces, al final, la gran ciudad se arrepiente del mal que había hecho ante Dios a través de la predicación de Jonás. Es una historia muy bonita. Vamos a comenzar, pero primero quiero recordarles del mensaje de salvación, de que Dios mandó a su Hijo al mundo para entregar su vida por nosotros, entregar su sangre para que podamos nosotros obtener la vida eterna a través de creer en Él, en el Hijo de Dios, en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, y al arrepentirnos de nuestros pecados obtendremos la vida eterna. Pero debemos comprender que nada de lo que hagamos va a ser suficiente para entrar al cielo. Solo el sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de ir al cielo. Así vamos a continuar entonces, hermanos, con nuestra lectura. Vayan todos al libro de Jonás, Jonah, The Book of Jonah. Vamos a empezar esta historia tan interesante y tan bonita en la Biblia. Aquí vamos, ¿están listos? Vamos a empezar. Jonás 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Vemos que Jonás desobedece el mandato de Dios. Entonces decide irse a otro lugar lejos de la presencia de Dios, pero Jonás no comprendía que es imposible alejarnos de la presencia de Dios. Dios le dio esa orden a Jonás porque había mucho pecado en la ciudad de Nínive y quería que Jonás llevara ese mensaje de salvación, ¿verdad? Pero vamos a ver en el siguiente capítulo qué es lo que pasa cuando uno desobedece a Dios, cuáles son las consecuencias cuando Él nos llama y no hacemos caso. Continuamos con la lectura, capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4, y nos dice: Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo que estás durmiendo, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echaos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Jonás, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo al Señor nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Los marineros se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿Por qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios,
por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Se dieron cuenta los marineros que por causa de Jonás había venido esa tempestad tan grande al mar, y era parte de la desobediencia de Jonás, ¿verdad? Estaba dando un mensaje Dios a Jonás. Y Jonás les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron a Dios y dijeron: te rogamos, oh Señor nuestro, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera a Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanas y hermanos, vemos lo que pasó con las consecuencias del pecado y de la desobediencia de Jonás. Dios manda una gran tempestad por causa de la desobediencia de Jonás. Y eso también puede pasar en nuestras vidas. Cuando vienen tormentas, tempestades a nuestras familias, a nuestras naciones, es por causa de la desobediencia que tenemos contra Dios. Es por causa de nuestros pecados. Debemos recordar que cuando Dios nos da un mensaje, Dios nos llama, debemos obedecer y aceptar el mensaje que Él nos da, porque Él es nuestro Creador y le debemos obediencia y le debemos honra, ¿verdad? Vemos también cómo los marineros tuvieron miedo y empezaron a invocar a Dios, ¿verdad? Esto es una lección para todos nosotros. Hay que estar siempre cerca de la presencia de Dios, hermanos. Cuando nos alejamos de Él, estamos en pecado y nos metemos mucho en el mundo, van a venir tormentas a nuestras vidas, porque Dios está lejos de nosotros. Pero cuando nos acercamos a Él y estamos cerca en su palabra y guardamos sus mandamientos, Él nos da esa protección que necesitamos. Vamos a continuar con la lectura. Vimos en el pasaje también que el pescado, gran pez, se tragó a Jonás. Vamos a ver ahora en el siguiente capítulo una oración de arrepentimiento de Jonás, ¿verdad? Dice Jonás 2, dice: entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, y el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es de el Señor. Entonces el Señor
dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Hermanas y hermanos, vimos en este capítulo las consecuencias del pecado. Jonás se arrepintió. Vemos que Dios ofrece segundas oportunidades a los que se arrepienten de corazón, que vienen a Él con un corazón humilde y un corazón arrepentido. Él nos escucha y nos da una segunda oportunidad porque su misericordia es muy grande, ¿verdad? Vimos también cómo Jonás quiso dar su vida por los marineros, pero cuando se enfrentó a la realidad de la muerte, clamó a Dios por ayuda, ¿verdad? Con un corazón arrepentido, y Dios lo escuchó. Es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Hay que ir con Dios cuando estamos así, cuando lo necesitamos. Ir con Él con fe, con un corazón arrepentido y con humildad, y Él nos va a escuchar. Vamos a continuar con nuestra lectura. Jonás 3. Ahora vamos a ver lo que le va a decir Dios a Jonás. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: Dentro de 40 días Nínive será destruida. La ciudad Nínive será destruida en 40 días. Ese era el mensaje que traía Jonás. Y los habitantes de Nínive creyeron en la palabra de Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y despojó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, ni pasteen ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, al Creador del cielo y de la tierra, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se había apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, ¿verdad? Vemos, hermanas y hermanos, que Dios dio a Jonás una segunda oportunidad. Le volvió a dar el mandato de ir otra vez a Nínive y predicar su palabra, y Jonás esta vez, con un corazón arrepentido, aceptó y fue a Nínive a predicar la palabra de Dios. Él les dijo a los ninevitas que en 40 días su ciudad sería destruida. Ese era el mandato de Dios. Y vemos que la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el más pequeño. Escucharon la palabra de Dios, no la ignoraron y se arrepintieron, se volvieron a Dios. Y esto Dios lo vio bien, se arrepintió de la ira que les iba a hacer a los ninevitas. Vemos qué tan fuerte es la palabra de Dios y poderosa, ¿verdad? Cuando nos manda su palabra no viene en vano, penetra los corazones. Vemos en Hebreos, vayamos todos a Hebreos 4:12. Quiero que vean qué tan poderosa es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. En la Biblia, vayan todos a Hebreos 4:12, que nos va a decir la palabra. Ya están ahí. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos,
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vimos, hermanos, que Nínive, la gran ciudad, se arrepintió de su mal camino y volvió a Dios. Eso es un ejemplo para nuestra nación, para muchas naciones y para nuestra vida personal. Dios nos da una segunda oportunidad. Hay que tomar esa oportunidad, porque siempre no va a haber siempre otra oportunidad, ¿verdad? Dios tiene su límite y hay que volver a Dios con arrepentimiento. Si le hemos fallado en el pasado, volvamos a Él, arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos a Dios, teniendo en cuenta que Dios mandó a su Hijo por nosotros para darnos la oportunidad de tener esa vida eterna. Y hay que volver a Dios con un corazón arrepentido y contrito. Así de que vemos que Dios es un Dios misericordioso. Vamos pues, continuamos con la lectura. Vemos que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a la ciudad de Nínive, pero Jonás, vamos a ver que no lo va a ver bien esto, porque él odiaba a los ninivitas, porque eran muy crueles, eran los asirios y eran muy malos con los hebreos. Bueno, seguimos con la lectura. Dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma, y ahí se hizo un cobertizo, y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza, y lo librara de su incomodidad. Jonás se alegró grandemente por la planta, pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Dios le va a dar una lección a Jonás, porque Jonás quería venganza, quería vengarse de los ninivitas por todo lo que habían hecho con los hebreos, pero Dios en su gran misericordia perdonó a los ninivitas porque se arrepintieron con la predicación de su palabra. Hay que comprender, hermanos, humildemente, que Dios tiene la autoridad final de perdonar, condenar o salvar a una persona. Él tiene la autoridad final, ¿verdad? Jonás se enojó con Dios por haber perdonado a los ninivitas, pero no tenía razón, porque solo a Dios le corresponde eso, porque Él es nuestro creador, ¿verdad? Dios es un Dios de oportunidades, que nos da siempre una segunda oportunidad cuando venimos a Él con arrepentimiento de verdad, ¿verdad? Quiero que vean la palabra que nos dice en el capítulo de Romanos 12, 19 a 21. Nos dice que la venganza es de Dios. No debemos vengarnos nosotros de otros. Vamos a ver aquí. Vayan todos a Romanos 12, 19, 21. Que dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra de Dios es fuerte y es eficaz y penetra los corazones y las almas, los espíritus. Entonces, hermanos, vemos cómo llegó la misericordia de Dios a esta gran ciudad de Nínive. Dios mandó su palabra
a través del profeta Jonás, y Nínive respondió, no ignoró la palabra de Dios, recibieron el mensaje y se arrepintieron de su maldad. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Si vivimos en pecado, si estamos mal, acerquémonos a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y aceptemos el regalo de salvación que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que me entiendan, hermanos y hermanos, que no hay otro camino. Si no hay arrepentimiento y si no creen en el Hijo de Dios y en su sacrificio que hizo en la cruz, no van a ir al cielo. Así se los digo, no van a ir al cielo. No hay otro camino por otro lado, solo a través de la sangre de Jesucristo. Y quiero decirles que pronto viene, que ya está cerca su venida, así que acérquense a Él, hermanas y hermanos. No pongan su confianza en este mundo ni en las cosas materiales, porque todo eso es pasajero, todo eso se va. Mejor pongan y atesoren cosas duraderas. Pongan su tesoro en el cielo. Hagan actos de compasión, ayuden al necesitado, pero sobre todo arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Empiecen a leer su palabra que está en la Biblia. Dios se reveló en su palabra y Él nos la dio para que nos instruyéramos, porque van a venir falsos profetas que nos van a sacar del camino. Estar firmes en Él y en su palabra. Bueno, hermanas y hermanos, este fue el libro de Jonás. Espero que esta palabra haya sido de utilidad para ustedes. Recuérdense que Dios es un Dios de segunda oportunidad y Él nos da esa segunda oportunidad, así de que tomémosla, no la dejemos, porque queremos ir al cielo y obtener esa salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que bendice a mis hermanos, todos los que están escuchando. Bendícelos, bendice sus finanzas, sus familias, y no los dejes caer en tentaciones, y líbranos de toda maldad, para que puedan vivir una vida justa, digna, llena de felicidad, de la verdadera felicidad que solo tú sabes dar, y no la que da el mundo, que es pasajera. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina y es Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Bueno, un abrazo, hermanas y hermanos, y que tengan un hermoso fin de semana y una hermosa semana de trabajo. Pongan su confianza en Dios y todo les va a salir bien. Y cualquier cosa que hagan y cualquier cosa que esté difícil, pídanle a Dios ayuda y Él los va a sacar adelante siempre. Bueno, que Dios me los bendiga, y si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, porque estamos trabajando duro para la obra de Dios, y vamos a seguir haciendo más videos para servir a Dios y llevar la palabra a todos ustedes, hermanos. Dios me los bendiga, que Dios los bendiga y los ayude siempre. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Amén.